igual que los ojos son el espejo del alma, el fútbol es un espejo de la sociedad. Para bien y para mal, los terrenos de juego nos ofrecen una radiografía de las comunidades vinculadas a los distintos equipos. Y cuando la calle está convulsa, algo se agita en lo más profundo de las gradas. La historia de hoy es la historia del hartazgo de un pueblo contra su gobierno, el cual encontró en un club de fútbol a unos inesperados aliados en su protesta contra el régimen. Pese a que en estos casos lo normal es que el club se convierta en un altavoz de la comunidad, en este episodio los jugadores dan un paso adelante, convirtiéndose en la vanguardia de sus reivindicaciones, abriendo caminos en unos oscuros tiempos. Bienvenidos a otro episodio más de Historia desde el banquillo. El 19 de febrero de 1954 nace en Belém de Pará, Brasil, el protagonista de nuestra historia, Sócrates Brasileiro Sampaio de Sousa Vieira de Oliveira. Durante su infancia, el joven Sócrates comenzó sus estudios de primaria en un colegio católico de su localidad natal, en el cual entra en contacto por primera vez con el balón, con el cual tiene un amor a primera vista. Fue su padre quien, además de escoger su pintoresco nombre, le puso como condición el sacar buenas notas para seguir llevándolo a sus entrenamientos y partidos de fútbol, lo cual no supuso un gran esfuerzo para Sócrates, quien a lo largo de su vida demostró ser igual de diestro con los estudios que con la pelota. Sin embargo, durante su apacible infancia ocurrió un hecho que cambió Brasil de forma radical y que plantó una semilla en el pequeño Sócrates que acabaría germinando años más tarde. Desde septiembre de 1961, la presidencia de Brasil era ejercida por João Goulart. Este hombre llegaría al poder en un clima de convulsión, marcada por la discusión de la forma de Estado del país, existiendo un profundo debate entre parlamentarismo y presidencialismo. En 1963, se realizaría un plebiscito en el cual los brasileños escogerían el retorno al sistema presidencialista. Esta decisión le daba al presidente de la República, João Goulart, un mayor margen de acción legislativa, la cual aprovechó para emprender una serie de profundas reformas en aspectos como la producción agraria y la educación. Sin embargo, hubo sectores reaccionarios de la sociedad brasileña, los cuales se vieron amenazados por el calado progresista de las reformas de Goulart, las cuales, en un contexto de paranoia anticomunista, resultaron intolerables para los brasileños más conservadores. Asimismo, este temor a una deriva comunista en Brasil se topó con la infame Operación Cóndor, la cual tenía como objetivo fundamental frenar cualquier conato revolucionario, utilizando cualquier método dentro o fuera de la ley. Estas operaciones se encontraban motivadas y subvencionadas por la CIA, debido a la necesidad de los Estados Unidos de América de mantener alejada de todo el continente a la influencia comunista en un contexto de Guerra Fría. Cabe recordar que solo un año antes de que Goulart iniciase sus reformas en Brasil, en octubre de 1962, se produjo uno de los episodios álgidos de la tensión entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, la crisis de los misiles de Cuba. Tras ese episodio, los yanquis redoblarían esfuerzos en su lucha contra el comunismo en toda América, dejando tras de sí un reguero de secuestros, torturas y muertes. Fue en abril de 1964, cuando una serie de militares brasileños, con el apoyo tácito de la Central de Inteligencia Americana, ejecutan un golpe de Estado contra Goulart, acusándolo de comunista y deponiéndolo, siendo una junta militar la que regiría Brasil durante las siguientes 2 décadas. Tras el golpe de Estado, el padre de Sócrates, aún con el miedo en el cuerpo, procede a quemar la mayoría de sus libros frente a su hijo, el cual no sería hasta años más tarde, ya en la universidad, que entendería las motivaciones y el trasfondo de la acción de su padre. Aún con el país sumido en la dictadura militar, Sócrates debutaría con el primer equipo del Botafogo Ribeirão Preto en el Campeonato Paulista de 1974, compaginando el fútbol profesional con sus estudios de medicina. Debido a esta circunstancia, sus compañeros de vestuario lo apodan como el Doctor, pero los estudios no fueron un impedimento para que Sócrates ofreciese un nivel superlativo en el Campeonato Paulista, ya que inmediatamente se convierte en titular y en el año 76 se encumbró como el máximo goleador del torneo. Toda una proeza si tenemos en cuenta que Sócrates era centrocampista. Y es que pese a sus vertiginosas llegadas al área, el Doctor destacó sobre todo por su calidad técnica, siendo un jugador con un excelente control de la pelota, además del precursor de un recurso técnico al que estamos más que acostumbrados en el fútbol actual, el taconazo. En 1978, Sócrates abandonaría el Botafogo tras ganar la Taça Cidade de São Paulo del año anterior, y firmaría por el club en el cual pasaría la historia, el Sport Club Corinthians Paulista. Justo ese año, Sócrates finaliza sus estudios de medicina,
pasando a dedicarse al fútbol a tiempo completo. El doctor, ya graduado, jugó un papel clave en la obtención del Campeonato Paulista de 1979 por parte del Corinthians. No obstante, pese a que sobre el césped todo parecía ir sobre ruedas, existía una profunda crisis interna en la cúpula del club, la cual culminó con la renuncia del presidente Vicente Mateus en 1981. Aquel hecho traería consecuencias inesperadas no solo para el club, sino para todo el país. Tras la renuncia de Mateus, el club no situó a ningún directivo como presidente interino, siendo el jugador Adilson Monteiro Alves quien asumió provisionalmente la dirección deportiva. Sin embargo, su rol y su estilo del cargo iba a distar mucho del de sus antecesores. Y es que tras una larga reunión entre jugadores, cuerpo técnico y empleados del club, se empieza a perfilar un nuevo sistema de gestión totalmente novedoso en el panorama futbolístico, que rompería con la rigidez jerárquica del mandato de Mateus. A partir de ese momento, se estableció una horizontalidad máxima en todos los ámbitos de la administración del club, desde la planificación de los fichajes a la logística de los viajes del equipo, teniendo cada miembro del staff, desde el director deportivo hasta el utillero, un voto. De esta forma, Adilson Monteiro Alves actuaba más bien como un portavoz, que transmitía a la dirección del club las decisiones tomadas en conjunto por todos los miembros de la parcela deportiva. Acababa de nacer la democracia corintiana. Pero aquello que nació como una manera de administrar una entidad deportiva, acabó rebasando ampliamente los terrenos de juego, ya que en el contexto de la dictadura militar brasileña, la democracia corintiana era un actor político bastante incómodo, que le mostraba al pueblo brasileño que era posible hacer las cosas de forma diferente. Es por este motivo, por el cual la prensa orquesta una serie de feroces campañas contra la democracia corintiana, desprestigiando el movimiento mediante falsas acusaciones a las principales figuras del equipo. Pero serían los diarios más alineados con la burguesía local de Sao Paulo los que elevarían al tono contra el Corinthians, señalando al vestuario como un caos sumido en la más absoluta anarquía. Y es que los sectores más alineados con la burguesía en Sao Paulo guardaban una animadversión histórica por el club desde mucho antes del inicio de la democracia corintiana. Y es que el fútbol penetró en Brasil por Sao Paulo a finales del siglo XIX, de la mano de las comunidades de inmigrantes europeos afincadas en la zona, siendo al cabo de poco tiempo adaptado por la alta sociedad brasileña del periodo como un deporte cosmopolita y elegante, asociándolo así a las altas esferas mayoritariamente blancas del país. Debido al profundo contexto de segregación racial del Brasil de inicios del siglo XX, se forman paralelamente a las ligas oficiales, reservadas a los blancos, toda una serie de ligas formadas por equipos amateurs, compuestos de jugadores negros, los cuales, en la década de 1910, acabarían formando un equipo profesional y solicitando formalmente entrar en la Liga Oficial de Sao Paulo. Este club, siendo hasta la actualidad en el imaginario colectivo brasileño el club de los negros y las clases populares de Sao Paulo, es por supuesto el Corinthians. Y cuando finalmente fueron aceptados en 1913, varios clubes abandonaron el torneo en protesta por la presencia de jugadores negros en la liga, entre los cuales se encuentran dos de los más aférrimos rivales del Corinthians, Palmeiras y Sao Paulo. Teniendo en cuenta estos precedentes, podemos entender que si el movimiento surgía en algún equipo de fútbol del país, este debía ser el Corinthians, un club históricamente creado para cambiar los paradigmas. En este contexto, los encargados de liderar a la democracia corintiana y convertirse en los máximos exponentes públicos del movimiento serían una pintoresca combinación de inesperados héroes, cuales, sin duda merecerían un capítulo dedicado exclusivamente a cada uno de ellos. Casagrande, Vladimir, Adilson Monteiro Alves y por supuesto el doctor, Sócrates. Ante las salvajes campañas de prensa contra la manera de gestionar el club, esta inolvidable generación de jugadores decidió contestar de la manera que mejor sabía hacerlo, jugando al fútbol. Y es que no se les ocurrió otra forma de demostrar a la prensa su error al anticipar el fracaso del equipo, que conquistando el campeonato paulista 2 años consecutivos. Aquellos éxitos deportivos eran la constatación inapelable de dos cosas para el pueblo brasileño. La democracia corintiana era un éxito sobre el campo, y otra manera de hacer las cosas era posible. El siguiente paso era aplicar esta nueva forma de gestión en otras parcelas de la vida alejadas del fútbol. Durante aquellas 2 temporadas en las cuales el Corinthians se proclamó campeón, aquel equipo liderado por Sócrates entendió a la perfección el poder del deporte como herramienta política. En un periodo de la historia brasileña caracterizado por una gran efervescencia social contra la dictadura. Y es que en 1979, el general João Baptista Figueiredo sucedió a Ernesto Geisel al frente de la Junta Militar. Sin embargo, tras este relevo, João se encontró con un panorama nacional difícil de gestionar. Y es que la primera mitad de la década de los años 80 en Brasil se halla marcada por un clima de elevada efervescencia social,
la cual es manifestada en un elevado número de movimientos sociales, cuales, pese a su carácter variopinto y diverso, encontraban la raíz de sus problemas en la existencia del régimen militar. Pese a que estos movimientos de oposición al régimen se dejaron notar en todo el país, Sao Paulo fue uno de los epicentros de las movilizaciones. Para ser más precisos, el movimiento social que tuvo un mayor impacto en la región de Sao Paulo fue Direitos Já. Y es que es menester mencionar que durante la década de los 70 sí hubo elecciones en Brasil, pero estas se realizaban de forma indirecta y no permitían que el electorado influyese en la toma de decisiones de la junta militar. Para Direitos Já, el objetivo fundamental del movimiento era restablecer las elecciones directas tal y como se hacían antes de la instauración de la dictadura militar en el 64. La expresión en el mundo del deporte del movimiento Direitos Já no podía ser otra que el Corinthians de Sócrates. Y es que en 1982 se celebrarían en Brasil unas elecciones en las cuales serían elegidos los gobernadores de los distintos estados brasileños. Si bien estas elecciones no marcarían el fin de la dictadura, el hecho de que el PMDB, Partido por el Movimiento Democrático de Brasil, ganase en varios estados, supuso un hito clave para la transición a la democracia del país carioca. Poco antes de las elecciones, los jugadores del Corinthians saldrían a disputar un partido clave para el campeonato paulista, pero esta vez sin lucir su nombre en la camiseta. En lugar de este, sobre el dorsal de los jugadores podía leerse el lema Día 15 vote. Si bien esta no fue la causa primordial de la altísima participación en aquellos comicios, fue un factor más en la movilización a las urnas, sobre todo si tenemos en cuenta la enorme popularidad de la cual goza el fútbol en Brasil. No obstante, aquel no fue el último mensaje protagonizado por los jugadores del Corinthians durante aquella histórica temporada 81-82. Aquel año, el ganador del torneo se decidiría en una apasionante final a ida y vuelta entre dos de los grandes rivales de la ciudad, Sao Paulo contra Corinthians. El equipo de la burguesía de Sao Paulo contra el equipo de la clase trabajadora. Pero aquellos partidos pasaron a formar parte de la memoria popular brasileña debido a cuestiones políticas. El 8 de diciembre de 1982, en el Estadio Morumbi de Sao Paulo, los jugadores del Corinthians saltaron a la cancha del máximo rival, portando una pancarta que se convirtió en un icono de la lucha contra la dictadura. Ganar o perder, pero siempre con democracia. Pese a la intensa rivalidad existente entre ambos clubes, una parte de la afición del Sao Paulo aplaudió el gesto a los jugadores del Corinthians. Simplemente se vieron representados en una acción que iba más allá del fútbol. En lo relativo a lo ocurrido en el césped aquella noche, el Corinthians se proclamó campeón del torneo paulista en la cancha de su histórico rival, con un 0-1, el cual para sorpresa de pocos, fue anotado por el Dr. Sócrates. Aquella fue la aportación a la democracia de un grupo de hombres que dieron una masterclass al mundo de cómo utilizar el deporte como escaparate de una lucha política, ya que si bien es cierto que el uso partidista del deporte llevaba un largo tiempo instaurado, el interés de las televisiones en retransmitir los partidos en vivo hizo adquirir a este fenómeno una nueva dimensión. Esto fue comprendido por Sócrates de forma magistral, ya que se convirtió en el primer futbolista en utilizar su cuerpo como una valla publicitaria, en este caso, en favor de una causa política. Y es que a lo largo de aquellas dos campañas en las cuales el Corinthians venció el campeonato paulista, fue frecuente ver a Sócrates llevando una cinta sobre su frente, en la cual podían leerse mensajes como «El pueblo necesita justicia» o «No a la violencia». Si bien estos mensajes gozaban de una elevada popularidad en Brasil debido al descontento de la población con la dictadura, nuestro protagonista decidió llevarlo un paso más allá. Y es que en el verano de 1982 se celebró en España la Copa del Mundo, a la cual Brasil llegaba, como de costumbre, siendo una firme aspirante al título. Y es que aquella fue una selección de culto que ha perdurado en la memoria de los aficionados al fútbol, desplegando un juego visualmente soberbio y contando con jugadores de la talla de Éder, Falcao, Junior, Serginho y Zico. Sin embargo, no fue este último quien portó el brazalete de capitán durante el torneo. Ese honor estaba reservado a Sócrates, siendo este un gesto del equipo en reconocimiento de su labor social en los últimos años. Durante ese torneo, en el cual lamentablemente no pudieron finalizar alzando el trofeo, Sócrates mostró sobre su frente los mensajes que lucía en el campeonato brasileño, pero esta vez, ante los ojos del mundo, en uno de los eventos deportivos más seguidos de la historia. En uno de aquellos mensajes que el brasileño lució sobre su frente, podía leerse «México sigue en pie», escrito en español, siendo así un pequeño guiño al país norteamericano en su empeño por dar a conocer al mundo los movimientos por la democratización de Brasil. Durante la temporada siguiente,
El Corinthians revalidaría el campeonato paulista con un Sócrates a la cabeza que dio un auténtico recital en el torneo. Su destacado papel sobre el campo con el Corinthians y la selección brasileña le valió el título individual de mejor futbolista de Sudamérica en el año 83. Este hecho motivó que Sócrates recibiese numerosas ofertas de diferentes clubes, causando que la dirección deportiva se plantease la venta del máximo exponente de la democracia corintiana. A finales de aquella temporada, el Corinthians y Sócrates acuerdan su traspaso a la Fiorentina. No obstante, Sócrates iba a aprovechar su marcha del club para poner su grano de arena en la lucha contra la dictadura. Y es que ante la multitud que fue a celebrar el campeonato paulista, Sócrates realiza una atrevida promesa. Si la junta militar convocaba unas elecciones directas, tal y como reclamaba el movimiento Direitos Já, rechazaría la oferta de la Fiorentina y permanecería en Brasil. Ahora la pelota se encontraba en el tejado de la junta militar, la cual no convocó los comicios aquel año, saliendo finalmente Sócrates a la Fiorentina, club para el cual prestó sus servicios durante la temporada 84-85. Sería precisamente durante su estancia en tierras italianas cuando la semilla de cambio para el país que Sócrates plantó con la democracia corintiana acabó dando sus frutos. Y es que finalmente, en 1985, con la elección de Tancredo Neves como presidente, concluyen más de 2 décadas de dictadura militar en el país carioca, siendo la democracia corintiana una importante pieza del proceso de apertura que caracterizó al país en la primera mitad de los años 80. Tras ese cambio político en Brasil, Sócrates regresaría a completar su carrera en su tierra, jugando para el Flamengo y Santos, club del cual fue aficionado cuando era un niño, y se retiraría a la postre en el club donde comenzó todo, el Botafogo Ribeirão Preto. Tras colgar las botas con 35 años, Sócrates comenzó a ejercer la medicina en uno de los barrios más pobres de Sao Paulo. Finalmente, el doctor dejó de ser un apodo para Sócrates para convertirse en su profesión. Asimismo, la profesión de médico, junto a su compromiso político, causó que ciertos sectores de la sociedad lo elevasen a un estatus similar al que tiene el Che Guevara a nivel simbólico. Finalmente, Sócrates cumplió su objetivo. Contribuyó a acabar con la razón por la cual a sus 10 años tuvo que presenciar cómo su padre quemaba todos sus libros frente a él. Después de años ejerciendo la medicina, Sócrates fallecería el 4 de diciembre de 2011 en Sao Paulo, a los 57 años, debido a una cirrosis hepática. Y es que aunque la muerte sea un momento trágico, en este caso, el destino puso una pequeña dosis de dulzura en este suceso, al darle la muerte que siempre había deseado. Y es que años antes, declaró en una entrevista que quería irse de este mundo un domingo, viendo a su Corinthians campeón. Aquel domingo 4 de diciembre, pocas horas después de su fallecimiento, el Corinthians se enfrentaba en casa al Palmeiras, en un partido que acabaría proclamando a Corinthians como campeón del Brasileirão por 5ª vez en su historia. Aquel título dio pie a la celebración más agridulce que ha conocido este deporte, ya que en los corazones corintianos pesaba tanto la satisfacción de ser campeones como la pérdida del gran icono de la historia del equipo y la democracia en Brasil. Aquella tarde, los jugadores y aficionados corintianos rindieron homenaje a Sócrates en el estadio Itaquerão, imitando el gesto con el cual el doctor celebraba sus goles, y es que lejos de dejarse invadir por la euforia, cuando Sócrates anotaba, se limitaba a levantar un puño al aire. Aquel día, los 11 jugadores y 40.000 aficionados alzaron el puño al cielo, en el que desde hacía unas horas se encontraba su más brillante estrella. Existen numerosas maneras de trascender en la historia. Un individuo puede escribir su nombre en la eternidad de infinidad de maneras, pero en la mayoría de casos solo trasciende una faceta de la persona, relegando al ostracismo a las restantes. Pero Sócrates es uno de esos casos únicos en los cuales un jugador se convierte no únicamente en un símbolo, sino en muchos de ellos de forma simultánea. Y es que no es solo un símbolo del Corinthians. Sócrates tiró por tierra esa atalaya de cristal en la cual parece que en ocasiones viven los futbolistas, a los cuales idolatramos y admiramos, acercándose al pueblo, siendo un altavoz en el campo de las demandas de este. Tras su retiro, decidió permanecer cerca de la gente corriente, cambiando el fútbol por la medicina. Pero para ese pueblo brasileño, del que surgió y jamás se apartó, Sócrates no es únicamente el jugador, el activista o el médico, sino que es todo ello, y a su vez es mucho más. Sería injusto que limitásemos a nuestro protagonista a ser el símbolo del Corinthians o de la lucha contra la dictadura, ya que realmente Sócrates es un símbolo en sí mismo. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en el siguiente episodio de Historia desde el banquillo.